Según las últimas estadísticas en España, hay más de 4 millones de flexitarianos. Pues va a ser que los flexitarianos estos saben lo que dicen. Está buenísimo. Normal, es de aquí, está bueno. La única marca de bebidas vegetales 100% cultivada en España. Más cerca sabe mejor. El turismo no cesa, calles hasta arriba de personas en Segovia una semana después del final de la Semana Santa. Durante estos días la ciudad recibió más de 35.000 visitantes, pero aún muchos continúan llegando hasta la capital. ¿Qué tal? Buenas tardes. Luego iremos hasta allí. Vamos a hablarles también de la inspección técnica que deben pasar los edificios con más de 40 años de antigüedad. Se evalúan daños y mejoras, pero no todas las comunidades llegan a solicitarla, aún en riesgo de ser multadas. Fran Calvo, ¿de qué cuantía estamos hablando? Esos edificios que no se presentan a la revisión podrían hacer frente a multas de entre 3.000 y 15.000 euros. Estas inspecciones se realizan para tener la seguridad de que en los edificios antiguos es seguro habitar en ellos. El arquitecto revisa los elementos estructurales del edificio para asegurarse de que no se han dañado con el paso del tiempo. Estas revisiones son obligatorias desde hace 12 años, pero desde la pandemia algunas comunidades de vecinos no las pasan. En unos minutos lo vemos. Las deficiencias más comunes pues son en últimas plantas que haya goteras, que haya filtraciones y luego por fachada también que haya humedades, que haya condensaciones. Aunque cueste creerlo, si superar un cáncer ya es algo duro, a muchos pacientes se les pone trabas en ciertos trámites, como pedir una hipoteca. Solo por haber sido pacientes oncológicos, piden derecho al olvido, que su enfermedad desaparezca del historial médico. Nos ofrecieron un seguro de salud, nos dijeron que no había problemas con las carencias, hasta que oyeron cáncer. Este estigma, que es recordar durante toda tu vida que has tenido esta enfermedad, desaparezca de tu historial. Hace 3 años, David Hernández era asesinado a solo unos metros de su casa en Laguna de Duero, en Valladolid. El joven de 18 años salía de madrugada en pleno confinamiento cuando acabaron con su vida. Aún se desconoce quién lo hizo y por qué. Si hay alguien que sepa algo o que se haya enterado de algo, que lo diga, que es la única posibilidad que tenemos de que se les coja, ya que por otras vías no lo hay. Cualquier comentario, cualquier frase que alguien diga y que crean que puede ser importante. En Traspinedo, familiares, amigos y vecinos de Esther López han vuelto a reunirse hoy en la Plaza del Pueblo para pedir justicia. Hace ya más de 15 meses que apareció el cuerpo sin vida de la joven y la familia reclama que a día de hoy nadie paga por lo ocurrido. Pedro Sánchez ha pedido perdón a las víctimas de delitos sexuales por los efectos indeseados, dice, de la ley del solo sí es sí. Lo ha hecho en una entrevista concedida a el periódico El Correo. Pido perdón a las víctimas y desde luego vamos a poner una solución encima de la mesa para resolver estos efectos indeseados. Continuamos con cielos despejados en toda la comunidad, sin previsión de lluvias a la vista para esta próxima semana. Suben las máximas llegando a los 23 grados. Y el circo sigue reinventándose. Atrás quedan los típicos payasos y el uso de animales. Ahora las acrobacias y una puesta en escena cuidada al detalle invade los espacios de todo el país. Luego estaremos con una de esas compañías. Avanzábamos algunos datos al comienzo. Los edificios con más de 40 años de antigüedad tienen que superar una inspección técnica y luego renovarla cada 10. En Burgos se han abierto 63 expedientes por no haberse presentado a este examen. En estos casos se enfrentan a multas de entre 3.000 y 15.000 euros. Y en Salamanca, 1 de cada 4 edificios no lo han superado por presentar fallos graves que necesitan subsanarse. Tener esta inspección en regla es obligatorio y permite también optar a subvenciones. Fran, cuéntanos de qué se trata.
Sí, pasar la inspección técnica de edificios es un requisito indispensable para poder optar a esas subvenciones. En el caso de los bloques de viviendas antiguos, pueden recibir subvenciones que cubran hasta el 80% del importe de las obras que están enfocadas a mejorar la eficiencia energética de los edificios, como renovar su cubierta o incluso instalar placas solares. También pueden optar a ayudas para mejorar la accesibilidad del portal, ya sea instalando rampas o con el montaje de un ascensor. Hemos acompañado a un arquitecto durante su inspección a un edificio para comprobar si es seguro vivir en él. Para asegurarse que una construcción antigua es habitable, tiene que pasar la inspección técnica de edificios. Es un documento que incorpora un informe sobre las deficiencias del edificio, un informe de accesibilidad y un certificado energético del edificio. El arquitecto va revisando y midiendo los elementos estructurales del edificio para controlar si se han dañado con el paso del tiempo. Ver la envolvente del edificio, la cubierta y la parte del edificio que esté en contacto con el terreno. También visita las zonas comunes y va piso por piso examinando las calderas, las ventanas y los techos. Las deficiencias más comunes pues son en últimas plantas que haya goteras, que haya filtraciones y luego por fachada también que haya humedades, que haya condensaciones. Un tema puede ser en edificios antiguos pues temas de habitabilidad, que haya habitaciones con ventanas pequeñas o algunos baños sin ventilación. En el caso de que haya deficiencias, las comunidades tienen que solventarlas en un plazo máximo de 3 meses. Es muy duro porque en nuestro país, al ver que no teníamos nada, o sea, nada de sentido de quimioterapias, del tratamiento, no había nada de lo que él necesitaba para su tratamiento. Pues los médicos nos fueron sinceros y dijeron, tienen que salir del país. La parroquia de Ágreda, en Soria, celebró el año pasado el 75 aniversario de su patrona, la Virgen de los Milagros. Por esta celebración decidió destinar fondos para rehabilitar 2 viviendas y así alojar a familias inmigrantes. Ha pasado un año desde que a Ágreda empezaron a llegar familias ayudadas por la parroquia. Un total de 25 nuevos niños juegan ya en las calles del pueblo. Para poder traer a familias e implicarnos en la repoblación de esta zona, ¿no? Porque si algo necesitamos son niños y si algo necesitamos es que venga gente. Patricia es de Maracaibo, Venezuela, y hace 2 años se vio obligada a abandonar su país junto a su familia para poder tratar la leucemia de su hijo pequeño. Al ver que no teníamos nada, o sea, nada de sentido de quimioterapias, del tratamiento, no había nada de lo que él necesitaba para su tratamiento. Pues los médicos nos fueron sinceros y dijeron, tienen que salir del país. Llegaron a Ágreda de la mano de Arcángel, su suegro, que conoció el programa de la parroquia. Pues y dentro de ese programa que ellos tenían era la parte de la ayuda social que entrábamos nosotros como inmigrantes. Hugo y María Victoria también son de Venezuela, son la última familia que ha llegado al pueblo junto a sus 4 hijos. En Ágreda tenemos un par de meses y bien nada, ya tenemos familia aquí. Después de su paso por Madrid, en Ágreda y gracias a este programa han empezado su nueva vida. En enero llegaron nuestros permisos de trabajo y es ahí cuando empezamos a buscar trabajo aquí en Ágreda. Nuevas oportunidades para ellos, pero también para esta localidad soriana. Y justo es Soria la única provincia de la comunidad donde disminuyen las autorizaciones de permisos de trabajo a extranjeros de fuera de la Unión Europea. En el resto de la comunidad la tendencia es totalmente diferente. De hecho, en 2022 se registraron 4.538 autorizaciones, lo que supone casi un 25% más con respecto al 2021. Para ver estas cifras hay que remontarse una década atrás, en plena crisis financiera y cuando se empezaban a limitar este tipo de permisos. Por provincias, Valladolid y Burgos registran cada una casi 1 millar de autorizaciones. ¿Y bien, para qué puestos? Pues para empleados del hogar, personal de limpieza, seguidos de peones agrarios y forestales. Hace 2 años, por ejemplo, firmé una hipoteca y en mi caso no me dejaron firmar el seguro de vida, solo a mi pareja. No dieron ni la posibilidad. En cuanto oyeron la palabra cáncer, se cerró la puerta totalmente de cualquier tipo de seguro de vida.
Acaban de escuchar lo que le sucedió a Samuel. Él superó una leucemia hace más de 20 años, pero su historial sigue condicionando a día de hoy ciertos trámites como ese, pedir una hipoteca. Los pacientes oncológicos reclaman el derecho al olvido, que entre 5 y 10 años después de acabar el tratamiento, su enfermedad desaparezca de la historia médica. Solo hay 3 países de la Unión Europea donde todavía no está regulado. Son Islandia, Malta y el nuestro, España. Ni una ni dos. Samuel se ha encontrado muchas trabas después de haber superado una leucemia. En la empresa en la que trabajaba nos ofrecieron un seguro de salud, nos dijeron que no había problemas con las carencias, hasta que oyeron cáncer. Entonces ahí ya se acabó cualquier tipo de posibilidad. Han pasado de ofrecerle precios más altos a negarle contratar un seguro de vida cuando firmó su hipoteca. En tu historial médico va a aparecer la palabra cáncer y evidentemente la compañía de seguros te va a borrar de su lista porque no te quiere. Pacientes y asociaciones reman para acabar con esa discriminación y conseguir el derecho al olvido oncológico. Este estigma, que es recordar durante toda tu vida que has tenido esta enfermedad, desaparezca de tu historial. En mi caso ya son 20 años, no hablamos de una enfermedad reciente ni nada que digas, no, es que puedes tener una recaída. En el horizonte 2025, ese es el límite que ha fijado el Parlamento Europeo para que todos los países lo incluyan en sus legislaciones. Ponernos en la misma condición que el resto de las personas. España tiene que incluir el derecho al olvido para quienes han pasado un cáncer, igual que recoge por ley que ninguna persona con VIH puede ser discriminada. En Traspinedo, vecinos y familiares de Esther López han vuelto a reunirse en la Plaza Mayor del pueblo para pedir justicia y recordar también a la joven. La familia vuelve a pedir la pena más alta para el presunto asesino. María Álvarez. Sí, la familia reclama la prisión permanente revisable para el presunto asesino de Esther. Hace ya más de 15 meses que apareció el cuerpo sin vida de la joven y la familia dice estar harta, no pueden más porque nadie está pagando por lo ocurrido. Hoy, familiares, amigos y vecinos han vuelto a concentrarse aquí en la Plaza Mayor de Traspinedo para pedir justicia y recordar a la joven. Acabó en una cuneta por él, el lobo con piel de cordero. Y con indicios y más indicios podría seguir largo y tendido. Acabo como empecé. Evidencias, no juicios de valor. Esther, mamá y papá siguen en pie y así espero puedan seguir siempre. Por ti, por su nieta, por la ABU, por mí, por nuestra gente. Justicia para Esther ya. Y hoy se cumplen 3 años del asesinato de David Hernández, el joven de 18 años que apareció muerto a pocos metros de su casa en Laguna de Duero, en Valladolid. La investigación continúa abierta y su madre pide colaboración para dar con quien acabó con la vida de su hijo. Nosotros hemos hablado con ella. A día de hoy todavía no se sabe qué sucedió durante la madrugada del 16 de abril del 2020. David salió de su casa y a la mañana siguiente su cuerpo apareció acuchillado en un parque. Estamos igual que al principio. Seguimos el secreto de sumario y seguimos sin saber qué es lo que ha pasado. Por lo que el abogado de la familia va a solicitar que se levante el secreto de sumario, mientras Lorena hace un llamamiento para recabar pistas que puedan dar un vuelco a la investigación. Si hay alguien que sepa algo o que se haya enterado de algo, que lo diga, que es la única posibilidad que tenemos de que se les coja, ya que por otras vías no lo hay. Cualquier comentario, cualquier frase que alguien diga y que crean que puede ser importante, pues que para ello está la Guardia Civil. Han pasado 3 años en los que el tiempo se ha parado para ella. Te han quitado una parte de ti y ya no es que no esté, sino que encima tampoco ves la justicia que se supone que tiene que haber. Y al final eso también hace mucho daño. Para recordar a David han organizado una pegada de carteles en Laguna de Duero en el 3er aniversario de su muerte. Un menor ha sido detenido en León tras apuñalar a un hombre de 44 años anoche en la Plaza Mayor. El agresor protagonizó una pelea con otro joven y al intervenir el padre de uno de ellos recibió una puñalada con una navaja. Tuvo que ser trasladado al hospital y el agresor fue detenido.
Cambiamos ahora de asunto. Es difícil imaginar a jóvenes que no estén conectados día tras día a las redes sociales. Parte de su tiempo lo dedican a Instagram, TikTok o YouTube. Muchos de ellos, de hecho, aseguran que no podrían vivir sin ellas. En el lado contrario, los que ya han tomado la decisión de eliminarlas, aunque Lidia Bartolomé todavía son una minoría. Sí, aunque todavía son pocos, el 12% de los jóvenes entre 16 y 35 años han decidido ya borrar sus perfiles de las redes sociales. Los motivos por los que han tomado esta decisión son variados. Están los que no quieren estar tan pendientes de sus exparejas, tener más privacidad o quererse más a uno mismo, pero sobre todo cuidar la salud mental. Los expertos aseguran que cada vez hay una mayor conciencia de que utilizar mal las redes sociales tiene repercusiones negativas. ¿Cuántas horas al día le dedicamos a las redes sociales? A lo mejor un par de orillas, 5 horas. Se calcula que los españoles estamos una media de 2 horas al día pegados a Instagram, Twitter o Facebook. Las redes para muchos jóvenes son como una adicción. Empiezan con una caída del rendimiento académico, les influye a nivel de la cantidad y de la calidad del sueño, es decir, ansiedad, depresión. Y aunque es difícil encontrar a alguien que no tenga redes, lo cierto es que muchos se han planteado alguna vez borrar sus perfiles. De hecho, ahora mismo me planteo quitarme Instagram porque, por ejemplo, este fin de semana estuve más enganchada de lo normal. Me quita muchas horas, en vez de estudiar estoy en las redes. Sí, porque sé que no es bueno y todo eso, pero no sé, es complicado. El 12% de los jóvenes entre 16 y 35 años han dado ya ese paso. Cada vez hay una mayor conciencia en general de que esto no es inocuo, que llega un momento en que se dan que les está produciendo una repercusión y tienen que empezar a dejarlo de lado, ¿no? Entonces es cuando empieza a bajar un poco la curva. Cuidar su salud mental, sentirse mejor con sus cuerpos o proteger datos personales son algunos de los motivos por los que la gente decide eliminarlas. Ser más independiente quizás. O vivir más la vida de verdad. Porque sí, aunque a veces cueste reconocerlo, la vida es eso que pasa fuera de una pantalla. 3 personas han resultado heridas en el circuito de velocidad de Cotar después de que un hombre se desvaneciera y chocara contra un muro. Ha ocurrido en Tubilla del Lago, en Burgos. Vamos hasta allí. Lucía Reñón. Sí, un conductor se ha desvanecido esta mañana en el circuito de Cotar. El hombre ha perdido el conocimiento en la vuelta de calentamiento y ha chocado contra uno de los muros, que se ha derrumbado sobre 2 menores que estaban viendo la carrera. Los 3 han resultado heridos y el conductor ha sido trasladado en helicóptero hasta aquí, hasta el hospital de Burgos, donde se encuentra ahora mismo en estado muy grave. Esta mañana el tren que realizaba el trayecto León-Madrid se ha parado por una avería en las vías a la altura del Burgos Ranero, en la provincia leonesa. Una treintena de pasajeros tuvieron que ser desalojados por la Guardia Civil para continuar su viaje en autobús. Pedro Sánchez ha pedido perdón en 2 ocasiones a las víctimas de agresiones sexuales por los efectos de la ley del solo sí es sí. El presidente del Gobierno considera que la norma es buena, pero dice que necesita corregirse para acabar con esa disminución de penas. Si hay que pedir perdón a las víctimas, yo pido perdón a las víctimas por estos efectos indeseados. Pido perdón a las víctimas. Y, desde luego, vamos a poner una solución encima de la mesa para resolver estos efectos indeseados. Sánchez ha cerrado la convención municipal del PSOE en Valencia. Allí ha puesto en valor la futura aprobación de la ley de vivienda y ha anunciado que en el próximo Consejo de Ministros se aprobarán la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, el banco malo, destinadas al alquiler para jóvenes a precios asequibles. Vamos a hacer grandes cosas. Acto también de Feijóo en la Ribera de Navarra. Ahí se ha referido a las disculpas de Sánchez hacia las víctimas como un acto de interés electoral y le ha exigido que cese a los ministros responsables de lo que califica una chapuza imperdonable. Para empezar a caminar. Os puedo asegurar que no lo hace por las 1000 rebajas de penas a mujeres y a menores, lo hace por el respeto a las urnas. Si realmente se ha equivocado y pide perdón, mañana ha de cesar al Gobierno y a los ministros y ministras que han hecho esta chapuza legal.
Bueno, pues hace años fueron los scratches con persecuciones o abucheos a políticos, pero ahora lo más frecuente son las interrupciones en mítines y actos públicos, aprovechando la presencia de los medios. Los últimos los ha sufrido el propio presidente del Gobierno esta semana en 2 mítines celebrados aquí en la comunidad. ¿Cuánto te paga Marruecos? Sucedía el lunes en un mitin de Pedro Sánchez en Segovia. Nosotros no insultamos a nadie. El presidente del Gobierno se convertía en la nueva víctima de los famosos scratches de Frente Obrero. En esta campaña, y ya veo yo que algún ruido vamos a tener. 2 días después le vuelve a pasar en Burgos. Sánchez tenía que interrumpir su discurso cuando 2 de los asistentes desplegaban una bandera del Sáhara. Gracias. Son solo algunos de los contratiempos que viven los políticos. Y no solo en los mítines, también en los plenos de los ayuntamientos. 40 minutos duraba esta protesta en Córdoba. El alcalde tuvo que desalojar la sala. Me veré obligado a desalojar el salón de pleno. Como siga usted interviniendo, ordeno que le desalojen. También en Valladolid, su alcalde mandó desalojar a un ciudadano que había como público. En las últimas semanas encontramos más interrupciones inesperadas como esta. Varias mujeres, contrarias a la ley trans, reventaban el acto organizado por el Ministerio de Igualdad con motivo del 8M. Ostentar un cargo público es asumir no solo una responsabilidad, sino una exposición diaria y algún que otro sobresalto. Médicos Sin Fronteras denuncia el calvario que sufren más de 1000 palestinos al sur de Cisjordania. Militares entran en sus casas, destruyen depósitos de agua y retiran su documentación y sus coches. La razón, echarles para que Israel ubique en la zona un campo de entrenamiento militar. Médicos Sin Fronteras pide que cesen en este desalojo. El momento es muy crítico, de hecho nos hace preguntarnos, como digo, con tantos puntos de violencia tan esparcidos por todos los territorios, nos hace realmente preguntarnos si de hecho no estaríamos ya dentro de lo que podría denominarse una tercera intifada. Los descuentos en la compra de billetes de Renfe van a aumentar tras la ampliación de la subvención de la Junta en más de 2 millones de euros. Solo en lo que va de año, más de 23.000 de esos bonos se han beneficiado de rebajas del 25% en las conexiones con Madrid y entre las provincias de la comunidad. Jesús Rodríguez, cuéntanos. Una nueva oportunidad para viajar en tren de forma más económica tras la decisión de la Junta de Castilla y León de subvencionar con 1,2 millones los bonos de Renfe. En el primer trimestre de este año ya se han vendido más de 23.000 bonos con un descuento del 25% para facilitar esos desplazamientos hacia Madrid y entre las provincias de la comunidad autónoma. Además, la propia Junta va a financiar un sistema informático que va a gestionar Renfe, por el cual inmediatamente cuando hay una compra a través de Internet se puede comprobar que efectivamente a través del Instituto Nacional de Estadística la persona que solicita el bono está empadronada en Castilla y León. Los buenos datos turísticos de Semana Santa parecen mantenerse en ciudades como Segovia. Fueron más de 35.000 las personas que visitaron la ciudad esos días. Una semana después parece casi que nadie se haya marchado. Natalia Fernández, ¿cómo está el ambiente este domingo? Pues un domingo con mucho turista también aquí en Segovia. Si fueron buenos los datos registrados durante la Semana Santa, con más de 35.000 turistas durante toda esa semana. Lo cierto es que durante esta semana que hoy concluye ha sido un continuo goteo de visitantes los que se han acercado hasta aquí, hasta Segovia. A estas horas es prácticamente imposible encontrar una mesa en una terraza libre y es que el tiempo también está acompañando a que los turistas se acerquen hasta aquí a pasar el día. Se recupera el turismo nacional, pero también el internacional, y es que son muchos los grupos de extranjeros que se acercan estos días a disfrutar de la belleza de Segovia. Muchísima gente, o sea, en Pedraza es un lleno exagerado. No había ya ni sitio donde meter los coches. Con bastante gente, hay bastante gente hoy visitando el lugar porque es muy bonito. Para ser fin de semana, pues muchísimo Mucho turismo, gente. sí, bastante. Es una ciudad bastante turística. Mucha gente hay aquí, yo me tabalo aquí con tanta gente.
Enamorado de la literatura, Antonio Piedra lleva más de 40 años custodiando el legado de la Fundación Jorge Guillén. Esa labor de salvaguarda de archivos literarios e históricos será reconocida el próximo viernes con el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades. Antonio Piedra ha pasado media vida leyendo entre líneas, manuscritos y diarios. Esto de aquí ha sido estrictamente vocacional. Profesor de literatura, este salmantino ha compaginado su profesión con el estudio, la conservación y la divulgación de la obra de autores como Jorge Guillén, Claudio Rodríguez o Rosa Chacel, el último de quien acaban de publicar José Jiménez Lozano. Puedes encontrarte con un manuscrito que por una parte hace un poema o dentro de su diario apunta tal, hoy tal, pasa esto y esto. Y das la vuelta a ese papelico y te encuentras con un extracto de cuenta bancaria. Jorge Guillén quiso que la fundación no se centrara en él, sino que fuera universal. Hoy alberga el archivo de autor de una treintena de escritores, historiadores, filósofos y hasta matemáticos. Su labor, poner las palabras en contexto. Es una auténtica cirugía, muy metódica, muy gris, muy poco agradecida. Por eso a mí me ha gustado tanto este premio. No es un premio, lógicamente, a mí, es un premio a todos los que trabajamos en este proyecto. Por esa contribución al patrimonio cultural de la comunidad, Antonio Piedra ha sido reconocido como Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades. El toro es el centro de las fiestas patronales de la localidad zamorana de Benavente, una tradición muy arraigada de la que en esa ciudad aprenden desde bien pequeños. Martina Carrión. Efectivamente, ese paso previo, las fiestas del toro enmaromado de Benavente se viven aquí durante todo este fin de semana y también mañana lunes con la tradicional petición del toro en estas fiestas de la Veguilla cargadas de actividades, entre ellas unas muy importantes para mantener esa tradición tan importante aquí como es la de los toros de cuerda, y es enseñar a los más pequeños a correr el enmaromado y también en los encierros. Los fallecidos por la guerra civil y el franquismo en Burgos ya tienen nombre y apellidos. 16 placas recuerdan a los más de 800 represaliados. Hoy se ha inaugurado en el cementerio un nuevo espacio que renueva la fosa común en la que están enterrados. Si el cuidado emocional ya es importante, cuando estamos ingresados en el hospital es fundamental, y más aún si hablamos de niños. Para mantener su ánimo a flote y para que olviden al menos un rato dónde están, un trabajador del Centro Río Ortega en Valladolid ha trasladado hasta allí, ojo, a su grupo de teatro. Andrea Magdalena. Sí, se trata de sacar de su rutina, del día a día, a los niños que están aquí hospitalizados, de hacerlos reír y que se entretengan y disfruten con lo que dura esta función, una hora. Eso es lo que pretende esta compañía de teatro familiar, integrada por unas 20 personas entre padres e hijos. Nos dicen que es la primera vez que acercan una de sus funciones a este centro hospitalario Río Ortega de Valladolid, una obra de teatro con videoarte también que pretende entretener tanto a pequeños como a mayores. Ese rato de felicidad, que te olvidas un poco de esa realidad que puedas tener alrededor y te mete en un mundo de fantasía, que es un poco de lo que nosotros tratamos, pues efectivamente, si eso te ayuda para que tu salud mejore todavía, pues mucho mejor. El circo ha tenido que reinventarse a lo largo de los años para prescindir de animales en sus actuaciones. Aunque lo clásico sigue existiendo, nuevas modalidades circenses se abren paso en nuestra cultura. Es el caso del circo contemporáneo, una alternativa sin payasos ni animales, pero sí repleto de acrobacias tanto aéreas como en tierra. Mamá, quiero dedicarme al circo. Una arriesgada decisión que tomó Emma con tan solo 10 años. Siempre me gustó mucho la comunidad de circo y también la idea de viajar y de un poco fuera de la sociedad, un poco no lo normal, pero un poco la libertad, toda esa imagen que uno tiene. Lo mismo decidió Andreas a pesar de la incertidumbre por su futuro.
Al principio de mis estudios no estaba seguro de que verdaderamente fuera a ir al circo, ni que fuera capaz de ganarme la vida con esto, pero afortunadamente ha funcionado. Desde hace años los dos trabajan juntos en su pasión, hacer circo contemporáneo. Es una mezcla de acrobacias diferentes, tanto en tierra como en el aire. Conseguir hacer esta voltereta conlleva un entrenamiento exhaustivo. Todos los días, muchas horas. Aunque la confianza también es clave. Tengo que confiar a que la otra persona me va a coger. La libertad que les da el circo no la encuentran en ninguna otra profesión. Para mí es una forma de vivir mi vida de una manera muy autónoma, muy libre. Sin animales ni payasos, el circo contemporáneo se abre hueco en la cultura de nuestro país. En Palencia celebran una de sus fiestas más arraigadas, las del barrio del Cristo. Hoy han lanzado desde la ermita del Santo Toribio 7.000 bolsas con pan y queso. Vamos hasta allí, Cristina Pastor. Sí, miles de personas han participado en la tradicional pedrea del pan y el quesillo a los pies del Cristo del Otero, una fiesta declarada de interés turístico regional desde el año 2005 y que ahora aspira a obtener una distinción a nivel nacional. En total se han repartido desde este balcón 4.000 bolsas con pan y queso y otras 3.500 se han puesto a la venta. Vecinos del barrio, pero también visitantes de otras zonas se han acercado hasta aquí para lograr el ansiado bocadillo.